Cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar la actividad número 6, el Poder Constituyente, debates de la Colombia contemporánea. Nuestro grupo está conformado por Sandra Liliana Cuellar Arboleda, John Franklin España Castillo, Alejandro Girón Solarte, Diana Carolina Silva Álvarez y quien les habla, Ángela Caterina Mesa Rodas. El tema que vamos a desarrollar es qué son los tribunales constitucionales y cuál es su historia. Bueno, entonces para iniciar se entiende por tribunales constitucionales a los altos órganos judiciales o jurisdiccionales situados dentro o fuera del Poder Judicial, independientemente de su denominación, cuya función material esencialmente consiste en la resolución de los litigios o conflictos derivados de la interpretación o aplicación directa de la normativa constitucional. ¿Cuándo surgieron los tribunales constitucionales? El modelo de jurisdicción constitucional concentrada al que responde el Tribunal Constitucional se desarrolla en Europa del periodo de entreguerras. Es ahí cuando surgen los primeros tribunales constitucionales y más concretamente en las constituciones de Austria y Checoslovaquia de 1920. Aunque en diversos proyectos constitucionales en 1873 y 1929 se contemplaba un control de constitucionalidad. El Tribunal de Garantías Constitucionales, nacido en los inicios de la justicia constitucional europea, es el único antecedente del actual Tribunal Constitucional Español, establecido en la Constitución del 9 de diciembre de 1931 en su artículo 122 y regulado mediante la Ley Orgánica de 14 de junio de 1933. Se inspiraba en el modelo austriaco y era competente para el control de la constitucionalidad de las leyes, el amparo en materia de garantías individuales, la resolución de conflictos entre la República y las regiones autónomas y el control de la responsabilidad criminal del jefe de Estado, del presidente del Consejo y de los ministros, del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del fiscal de la República. En ese entonces existía una nítida conciencia acerca de la necesidad de un control de la distribución territorial del poder y de la efectividad de los derechos fundamentales proclamados. Si bien el concepto carecía de madurez y de modelos consolidados, lo cual se trasladó de forma casi lógica a la configuración de un tribunal con una naturaleza fuertemente política y funciones muy dispares. Finalmente, el estallido de la Guerra Civil Española y su colofón determinó que su vida fuera muy breve. ¿Qué tribunales constitucionales hay en Europa? Europa cuenta con una sólida tradición de tribunales constitucionales, muchos inspirados en el modelo austriaco. Algunos ejemplos destacados son Alemania, el Tribunal Constitucional Federal, Bundesverfassungsgericht, con sede en Karlsruhe. Es uno de los más influyentes del mundo. Tiene amplias competencias para proteger los derechos fundamentales y controlar las leyes. Italia, la Corte Constituzionale, creada en 1956, garantiza la compatibilidad de las leyes con la Constitución italiana. España, el Tribunal Constitucional Español, creado por la Constitución de 1978, actúa como intérprete supremo de la Constitución y resuelve recursos de inconstitucionalidad, conflictos entre órganos del Estado y amparos por violación de derechos fundamentales. Francia, aunque no tienen un tribunal constitucional en sentido estricto, el Consejo Constitucional, Conseil Constitutionnel, cumple funciones similares desde 1958. Otros países europeos con tribunales constitucionales incluyen Portugal, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia y muchos más, reflejando una amplia adopción del modelo. ¿Qué tribunales constitucionales hay en América Latina? En América Latina, la consolidación de tribunales constitucionales ha sido parte del proceso de democratización y del fortalecimiento del Estado de Derecho, especialmente desde finales del siglo XX. Estos órganos han cumplido un papel esencial en la protección de los derechos fundamentales, la separación de poderes y el control del poder político. El contexto histórico y político. La mayoría de los tribunales constitucionales surgieron tras procesos de transición democrática, en muchos casos posteriores a dictaduras o gobiernos autoritarios. La necesidad de consolidar constituciones modernas con mayor peso de los derechos humanos y del control judicial impuso su creación.
Han asumido funciones que en algunos países no estaban previamente delegadas a un órgano especializado, como el control concentrado de constitucionalidad, la revisión de acciones de amparo o el arbitraje institucional entre poderes. Ejemplos destacados de la región: Colombia, Corte Constitucional, creada por la Constitución Política de 1991. Es un tribunal autónomo del Poder Judicial ordinario. Tiene como función el control de constitucionalidad sobre las leyes, actos legislativos y decretos con fuerza de ley, competente para revisar acciones de tutelas que protegen derechos fundamentales. Ha tenido un rol protagónico en temas como derechos de minorías, salud, medio ambiente y justicia transicional. Tenemos a Chile con el Tribunal Constitucional, creado originalmente en 1970. Su configuración actual se consolidó con la Constitución de 1980. Revisa la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación y resuelve conflictos entre órganos del Estado. En los últimos años ha estado en el centro de debates por su papel político y se discute su reforma en el nuevo proceso constituyente. Perú, tenemos el Tribunal Constitucional, restablecido en la Constitución de 1993 luego del autogolpe de Fujimori. Realiza un control normativo y resuelve acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus y habeas data. Ha desempeñado un papel crucial frente a la inestabilidad política del país y los excesos del Congreso. En Ecuador encontramos la Corte Constitucional, instituida por la Constitución de Montecristi de 2008. Tiene amplias competencias, control de normas, interpretación constitucional vinculante, supervisión de consultas populares y seguimiento a sentencias. Representa uno de los sistemas más avanzados en cuanto al control del cumplimiento de derechos colectivos y de la naturaleza. Tenemos a Bolivia con el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecido por la Constitución de 2009 dentro del marco del Estado plurinacional. Reivindica la inclusión de la justicia indígena originaria campesina dentro del sistema constitucional. Atiende causas de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y control de reformas constitucionales. Otros países con órganos constitucionales relevantes son Costa Rica, que tiene la Sala Constitucional de la Corte Suprema, modelo pionera en la región; El Salvador y Guatemala, que poseen las salas constitucionales dentro de sus Cortes Supremas; y Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con funciones amplias pero muy cuestionadas por falta de independencia judicial. ¿Qué tribunales constitucionales han existido en Colombia? En la historia de Colombia han existido diferentes instituciones que han cumplido funciones de justicia constitucional, aunque no todas fueron tribunales constitucionales en sentido estricto. En primer lugar, tenemos a la Corte Suprema de Justicia, que antes de 1991 era el máximo tribunal del país. Aunque su función principal era la de impartir justicia ordinaria, también tenía la responsabilidad de hacer control de constitucionalidad sobre las leyes. Sin embargo, no era un tribunal especializado exclusivamente en esa labor. En segundo lugar, tenemos el Consejo de Estado, que ha sido el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Este órgano ha tenido competencias específicas en el control de algunos actos del Poder Ejecutivo, como los decretos con fuerza de ley y otros actos administrativos. Aunque su función constitucional es más limitada, también ha contribuido en la defensa del orden constitucional. Finalmente, en 1991, con la expedición de la nueva Constitución Política de Colombia, se creó la Corte Constitucional. Este tribunal sí fue diseñado como una institución especializada en justicia constitucional. Su misión principal es garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y hacer control de la constitucionalidad de las leyes, tanto de manera automática como a través de las acciones ciudadanas. Además, revisa las tutelas y los tratados internacionales. En conclusión, podemos decir que los tres tribunales han ejercido funciones constitucionales en Colombia, como son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y desde 1991 la Corte Constitucional, que es el verdadero tribunal constitucional del país. A continuación, daremos respuesta a la pregunta: ¿qué es la Corte Constitucional?
Podemos decir que la Corte es un organismo perteneciente a la rama judicial del poder público y se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Carta Política. Esta importante institución nació con nuestra actual Constitución de 1991. En términos sencillos, su trabajo es asegurarse de que todas las leyes, decretos y acciones de los poderes públicos estén en completa armonía con lo que dicta nuestra Constitución. En el artículo 241 de la Constitución nos detalla sus funciones, las cuales son cruciales para nuestra vida en sociedad, como son: decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y decretos, controlar los actos que reforman la Constitución, supervisar los referendos y consultas populares, vigilar los decretos expedidos en estado de excepción, resolver objeciones presidenciales, revisar los tratados internacionales, y quizás una de sus funciones más conocidas y cercanas a los ciudadanos es revisar las sentencias de tutela. Por lo anterior, podemos decir que la Corte Constitucional no solo es un órgano de control, sino que también es la cabeza de la jurisdicción constitucional, es el intérprete autorizado de la Constitución. Eso significa que sus decisiones establecen las reglas jurisprudenciales, es decir, cómo se debe entender y aplicar las normas constitucionales en casos concretos, marcando la pauta para todos los jueces y ciudadanos. De igual forma, es importante saber que la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados. Son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años a partir de ternas que presenta el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Esta forma de elección busca garantizar su independencia y la pluralidad de visiones. Muchas gracias.